Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, en este vídeo os voy a comentar pues una lista que me he hecho yo de smartphones con sensor de huellas en el lateral, ya que es donde creo que es más cómodo que lo tenga a la hora de pues cogerlo y desbloquearlo rápidamente. Son mis gustos, ¿vale? Cada uno tiene los suyos, a mucha gente le gusta la pantalla, pero yo creo que cuando te metes la mano en el bolsillo ya puedes estar tocando el lector de huellas y cuando te lo llevas a la cara ya está desbloqueado, ¿no? Para mí es mejor, más cómodo que tenerlo en la parte de atrás y más cómodo que el lector de huellas en pantalla porque tienes que atinar perfectamente dónde está y si por ejemplo llevas gafas de sol pues muchos reconocimientos faciales no funcionan, así que para mí es la mejor opción. Y en la lista que os voy a comentar ahora no es una lista top. Normalmente además suelen ser gamas medias, ¿vale? O sea, en los top suelen ponerles casi siempre lector de huellas en pantalla, así que no esperéis unos teléfonos ultra mega tops. Además es probable que a lo mejor alguno no lo haya probado, pero la mayoría sí. Como siempre, los enlaces que dejaré en la información del vídeo que os llevarán directamente a los teléfonos serán enlaces afiliados de Amazon. Así que si compráis ese teléfono o una vez que habéis entrado en el link desde el ordenador, compráis cualquier cosa que no sea ese teléfono durante las siguientes 24 horas, yo me llevaré una pequeña comisión y me estaréis ayudando en el canal sin que a vosotros os cueste ni un euro. Ahora, si simplemente quieres utilizar esta especie de guía para asesorarte y luego comprarlo en cualquier otro lado, pues puedes hacerlo también. Nadie te obliga a utilizarlos. Bien, el primero que tengo en la lista es el Realme 7. El Realme 7 ahora mismo en Amazon está por 279 euros. Es un smartphone de 6,5 pulgadas de pantalla, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, una pantalla que va a 120 Hz, una muy buena batería de 5000 mAh. Además creo recordar que este venía con sonido estéreo. Se lo recomendé a un amigo mío de aquí cercano, se lo compró y le encantó, le iba genial, las fotos le gustaban, así que puede ser también muy recomendable. 279. No sé, a lo mejor se han sacado alguna versión que también tenga lector de huellas lateral y vaya también y sea más barato, pero bueno, este está muy bien. El siguiente de la lista, otro Realme, el Realme 8 5G y también al ser Realme me fue muy bien. Este actualmente en Amazon lo podéis encontrar por 199 euros, está bastante barato. Tiene 5G, procesador Dimensity 700, la pantalla va a 90 Hz, también tiene una batería de 5000 mAh, es muy buena, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, NFC, Dual SIM, lo típico, vamos. Un telefonito que me gustó bastante, además las cámaras no me desagradaron para nada. Y por 200 euros es una muy buena opción para tener un teléfono con un desbloqueo dactilar en el lateral. El siguiente teléfono no lo he probado, pero estoy segurísimo de que debe ir de lujo. Es el Honor 4 Magic Lite. Este teléfono lo veo ideal para la gente que necesite una pantalla muy grande, ya sea porque le gusta ver mucho contenido multimedia o bien porque no tiene muy buena vista. Tiene una pantalla de 6,81 pulgadas, es enorme. Además está bastante bien aprovechada. Lleva el procesador Snapdragon 695, que realmente va bastante bien. No es un procesador top, pero para mover el sistema operativo y tal, yo en los teléfonos que lo he probado me ha ido muy bien. Luego tiene 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Tiene una carga rápida de 66 vatios y todos los Honor vienen con los servicios de Google, no porque sea prácticamente Huawei quiere decir que vengan sin los servicios, no. Los Honor vienen con los servicios, así que tendréis la Play Store y todo genial como cualquier otro Android. Y el Honor Magic 4 Lite está ahora mismo por 239 euros. El siguiente que tengo en la lista es otro Honor, el Honor X8, otro smartphone con 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, cámara de 64 megapíxeles, muy fino este, 7,45 milímetros, la pantalla también es grande, 6,7 pulgadas, Full HD, además va a 90 Hz y lleva el Snapdragon 680 y al igual que el otro Honor también cuenta con servicios de Google y todo eso. Este está por 249 euros. Bien, cambiamos de Honor a Poco, concretamente el Poco X4 Pro 5G. Este lo tuve yo y he de decir que no tuve problemas con sensores de proximidad ni nada y me gustó bastante. Además tiene 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM. La pantalla tiene 120 Hz de tasa de refresco, es AMOLED, 6,67 pulgadas, no está mal tampoco, una cámara de 108 megapíxeles, 5000 mAh de batería y carga rápida de 67 vatios. Este además de tener lector de huellas en el lateral tiene protección IP53. Otro muy parecido que no es Poco pero es Xiaomi es el Xiaomi 11 Lite 5G. Este también lo probé y me fue súper bien. El procesador que lleva es el Snapdragon 778G, va muy bien este procesador. Pantalla de 6,55 pulgadas, 90 Hz de tasa de refresco, 6 GB de RAM más 128 de almacenamiento, batería de 4250 mAh y por supuesto como los demás con el lector de huellas lateral que funciona muy bien. El Xiaomi 11 Lite 5G ahora mismo en Amazon está por 339 euros, el de 6 GB de RAM y 128, pero si te eliges el de 8 GB de RAM y 128, es decir, con más RAM, pero en color negro, vale 319.
así que tenéis que ir mirando porque a veces simplemente cambiando el color podéis ahorraros dinero. Pasamos de Xiaomi a Motorola. Vamos con el Motorola G100. Este lleva el Snapdragon 870 5G, cámara de 64 megapíxeles, batería de 5000 mAh, Dual SIM, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. La pantalla también es bastante grande, 6,7 pulgadas y por supuesto el lector de huellas en el lateral que va genial. La capa de Motorola es muy parecida a la de los Pixel. Este ahora mismo tiene un precio de 409 euros en Amazon. Y ahora pasamos de Motorola a Samsung y además con un Samsung de gama alta, de los poquitos gamas altas que llevan sensor de huellas en el lateral y que funcione súper bien. Estamos hablando de los Samsung Galaxy Z Flip. Yo en la descripción os dejaré el enlace del Z Flip 3 porque básicamente es lo mismo que el Z Flip 4 y te diría que casi el 2, lo que el 2 no sé si está en Amazon. Características muy top, un smartphone de gama muy alta, obviamente este vale más. El Z Flip 3 vale ahora mismo 729 euros, pero ya es un smartphone de gama alta. Además tiene la particularidad de que es plegable. Tiene 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, 6,7 pulgadas de pantalla, pero que se puede plegar. Unas cámaras brutales porque son muy buenas las de los Samsung de gama alta y que yo sepa, así de teléfonos tan caros de gama alta con procesadores top y características top, no sé yo si hay muchos con lectores de huellas laterales, así que este sería el que pondría yo en mi lista. Este vale 729. Si te compras el del siguiente año, el último, el Z Flip 4, obviamente creo que vale un poco más. No sé si 800 o por ahí. Dependiendo del color, del modelo que te pidas y tal. Y no tengo más smartphones apuntados en mi lista. Como os he dicho al principio, os dejaré todos los links justo abajo en la descripción, enlaces afiliados de Amazon para ayudarme en el canal. Y si tenéis más recomendaciones, en los comentarios me las podéis dejar y yo las añadiré a la lista que haya dejado yo en la descripción, ¿vale? Por supuesto, en los comentarios también podéis dar vuestra opinión sobre qué pensáis de los lectores de huellas laterales, los de pantalla, los faciales, etcétera. Espero que os haya escuchado bien porque están haciendo obra justo aquí al lado y no sé si voy a conseguir disimular el sonido, pero bueno. Nada más, un saludo, hasta el próximo vídeo, chao.